Voy a compartir el enlace, se me había olvidado. Hay gente que todavía le cuesta entrar. Espérenme que estoy compartiendo el enlace. No me estoy conectando, espérenme. Muchachos, ¿se me escucha bien? Es que no sé por qué está mal mi conexión. ¿Se me escucha? Sí, profesor, sí se escucha. Ok, Sí, sí. es que estoy teniendo problemas, no sé por qué. Pero ya le llegó un mensaje al grupo que es el enlace. Verifiquen. Sí, sí, sí. Ok, entonces, bueno, eso es para los demás, porque ya la mayoría, ya cuando hago la sesión se conectan. Ok, entonces, miremos acá. Voy a compartir pantalla y vamos a ver la parte que nos toca el día de hoy. Y pues ya se está grabando. Les decía que el capítulo 4 es Intervilan. Ya, vamos a ver la presentación del día de hoy. Intervilan ya lo vimos en el laboratorio. Ya dijimos que Intervilan es algo súper sencillo. ¿Qué es Intervilan? Es lograr comunicar varias VLAN. ¿Ya? Para lograr esto necesitamos un equipo capa 3. ¿Ya? Un equipo capa 3, que es un router. Yo les decía que la VLAN es un gran beneficio
porque yo con un switch yo podría dividir mi topología en segmentos sin necesidad de un equipo capa 3. Escuchen bien, sin necesidad de un equipo capa 3, yo puedo dividir mi topología en distintos segmentos. E incluso yo les decía que cada VLAN va a representar un área de la empresa. Puede ser, por ejemplo, el área de contabilidad, el área de recursos humanos, el área de docente, el área de estudiante, el área de administración, todo eso. Ya, entonces ya nos facilita. Aquí con VLAN hacemos el match, la unión del subneteo que nosotros vimos, del subneteo con respecto a los distintos segmentos o sectores que tengo en una empresa. Ya, entonces si yo hago mi subneteo, yo ya sé que cada segmento del subneteo, yo ya no lo voy a estar asignando a una interfaz de un router, no. Lo voy a estar asignando a cierta cantidad de grupos de puertos de un switch. ¿Ya? De tal forma que el switch se comporta como separador de redes a nivel de capa 2. ¿Ya? El problema está que como estamos a nivel de capa 2, solamente se van a poder intercomunicar la VLAN con la misma VLAN. Es decir, VLAN 10 con VLAN 10, VLAN 20 con VLAN 20, VLAN 30 con VLAN 30. Para poder intercomunicar entre las VLAN, ahí ya tiene que subir el nivel, ya no va a ser a nivel de capa 2, sino que tiene que ser a nivel de capa 3. Entonces, para el inter-VLAN necesitamos un equipo capa 3, un router. Ya. De tal forma que lo que yo hago es esto. Miren, esto es lo que se conoce como router on stick. Router on stick, ¿qué significa? Si ustedes van a buscar la traducción de stick, stick es palo. Ya, router es un palo, un solo camino. Ya. ¿Qué significa eso? Que ahora todas las interfaces físicas que yo debería de tener en un equipo capa 3 ya no las voy a tener físicas, las voy a tener virtuales. ¿Ya? Por eso yo les decía, ahora yo me permito dar el lujo de comprarme varios equipos capa 2, dividir mi topología de tal forma que mi topología sea switchada, ¿ya? Pero para poder intercomunicar esos segmentos que he creado con la VLAN, no voy a necesitar la gran cantidad de router para hacerlo. Solamente basta con uno y dividir esa interfaz en segmentos virtuales. Y eso le llamamos router on stick, ¿ya? Y la intercomunicación es lo que se llama inter-VLAN routing. Eso estamos hablando de un equipo capa 3. ¿Qué pasa si fuese un switch capa 3? Recordemos que yo les decía que existen los switch capa 3. El switch capa 3 es un switch que no es 100% switch ni es 100% router. Tiene funcionalidades de los dos, pero no crean que es 100% cada uno. ¿Ya? Es más barato que un router. ¿Ya? Y bien, lo puedo sustituir para la capa de distribución. Ahora, como él es un switch, yo ya les he dicho que a los switches no se le configura IP. Entonces, ¿qué es lo que yo hago entonces en el switch para poder asignarle IP a esos segmentos? Fácil. Creo lo que se llama SVI o interfaz virtual del switch. Eso es una SVI, miren, una interfaz virtual del switch. Las interfaces virtuales del switch, a ellas sí les puedo asignar IP. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, para yo poder asignar IP a una VLAN, ya a una interfaz, a una interfaz que va a corresponder a una VLAN y va a servir como gateway,
yo tengo que crear una SBI por VLAN. Por VLAN. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, VLAN 10, una SBI para la VLAN 10. Si yo tengo una VLAN para la VLAN 20, yo tengo que crear una SBI para la VLAN 20. ¿Ya? Ya aquí en switches ya no es, ¿cómo les diría? Con su interfase, ya no. Entonces, esto es lo que tenemos como un escenario anterior a lo de interVLAN. Supónganse que aquí tengo una VLAN 10, aquí tengo una VLAN 20. El switch ya lo configuré para tener VLAN. Pero si yo no hago el famoso router on stick y no hago el interVLAN routing, yo tendría que tener una interfaz de este equipo capa 3 que va a ir a la VLAN 10 y otra interfaz física que iría a la VLAN 20. Eso es un gasto. ¿Por qué? Porque el equipo capa 3 tiene pocos puertos. Ya, por lo general, la mayoría solamente traen 2 puertos. Si yo quiero más puertos en un equipo capa 3, yo tengo que comprarme las tarjetas de expansión. ¿Ya? Las tarjetas de expansión me traen más puertos para poder tener en el equipo capa 3. No crean que son baratas, son un poco caras. ¿Ya? Tampoco tan cara como el router, pero sí tiene un costo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 6 redes o 6 VLAN que pertenecen a 6 redes, tendría que comprarme 3 tarjetas porque cada una trae 2 para tener los 6 puertos. Ya ahí ya gasté. Entonces, eso es lo malo de hacerlo físico. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa? Yo si aplico router on stick e interVLAN routing, lo que yo hago es esto. Miren, mi equipo capa 3, fíjense bien acá. Bueno, esto no es lo que hago, perdón. Este es el mismo escenario de este. Miren, este es el mismo escenario de este. Solamente que este es con un equipo capa 3. Miren, acá igual pasa. Aquí tengo un cable hacia la VLAN 10 y aquí tengo otro cable hacia la VLAN 20. Ya les voy a explicar entonces qué significa router on stick y VLAN, interVLAN routing. Es esto, miren, yo puedo con un solo enlace, con uno solo, crear 3 subinterfaces, cada subinterfaz para una determinada VLAN. Y físicamente es un cable, miren. En pocas palabras, esas subinterfaces son virtuales. Son virtuales. Ya no tengo que poner el montón de cablerío, ya no tengo que poner, que comprar, perdón, tarjetas de expansión, ya no. Ya todo ahora es virtual y tengo las 3 subinterfaces. Ya, ya no se hace esto, miren, ya no, ni esto de acá. ¿Estamos? Acá están especificando el switch capa 3 por lo mismo, porque yo les decía que si aquí, por ejemplo, yo tengo interfaces físicas y a esas interfaces le asigno IP, aquí en el switch capa 3 no es a la interfaz que se le asigna IP, sino a la interfaz de la SBI. Miren, aquí yo tengo una SBI para la VLAN 10, una SBI para la VLAN 20. ¿Ya? Ahora van a decir, profesor, ¿y cuándo yo ocupo un router y cuándo ocupo un switch capa 3? Primero les decía que un router va a ser más caro. Obviamente comparándolo con un switch de la misma gama, de las mismas capacidades. Ya, el router va a ser más caro y el switch un poco más barato. El switch capa 3. Ahora, otra opción del por qué yo utilizo un switch capa 3, además del precio,
es porque yo puedo tener características de enrutamiento y al mismo tiempo características de switch, ¿ya? Dentro del equipo del switch capa 3. ¿Qué significa? El switch capa 3 no viene con solo 2 puertos, viene con varios puertos. Entonces, al mismo tiempo de conectar, por ejemplo, estos dos switches, yo podría conectar computadoras, ¿ya? Cosa que un router no puedo porque estoy limitado por los puertos. Entonces, por eso es que yo les decía, hay empresas que prefieren switches capa 3 porque yo puedo mezclar ahí los dos niveles. ¿Cuáles dos niveles? El nivel de acceso y el nivel de distribución. Puedo darle acceso a los equipos finales, a las computadoras, y al mismo tiempo puedo interconectar con otros equipos. ¿Ya? Ahora, hay un tercer motivo de por qué yo utilizo un switch capa 3. Como yo no asigno un IP a una interfaz física, sino a una SBI, le asigno una SBI y la SBI es virtual. Dice acá que cuando yo haga inter-VLAN routing, comparando el equipo capa 3, un router como tal, versus un switch capa 3, dice que el switch capa 3 es mucho más rápido, ¿ya? Porque dice que todo el hardware está switchado y enrutado. Ya, entonces, si ustedes me preguntan, profesor, ¿y dónde hacemos inter-VLAN routing? Fácil. Si vos tenés un router y un switch capa 3, preferiblemente el switch. Ya, por lo que hace el SBI virtual, y al ser virtualizado es mucho más rápido la respuesta, porque dice que ya todo el hardware está switchado y enrutado. Ya. Ahora, dice que no hay necesidad de enlace externo del switch a router. Y es cierto. ¿Por qué? Porque les decía que el switch capa 3 tiene características de switcheo y enrutamiento. ¿Ya? Esa es la ventaja. ¿Qué significa? Yo puedo directamente, por ejemplo acá, yo puedo, o mejor dicho, sí, aquí, yo puedo omitir el router y solamente en vez de S1 ser un switch capa 2, yo directamente puedo poner un switch capa 3. Entonces me estaría omitiendo un equipo. Dice que no hay límite a un enlace, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que los switches capa 2, perdón, porque dice que los Ether Channel en capa 2 pueden ser usados como enlaces troncales entre los switches. Esto lo vamos a ver más adelante, que es Ether Channel, ¿oyeron? Ether Channel me permite a mí tener múltiples enlaces redundantes y eso permite incrementar el ancho de banda entre la comunicación de los equipos. Eso más adelante lo vamos a ver. Profe, una pregunta. Ajá. Normalmente lo ideal sería tenerlo separado, ¿verdad? Si el switch y el router, o solo en ciertas, o va en dependencia de la conveniencia de la empresa. Es que mira, ya te di 3 razones por qué. Uno, el dinero. Ese va a ver que va a ser la número uno. Si la empresa no tiene dinero, te va a decir, ni loco, no me estés pidiendo un montón de equipo, ¿me entendés? Ya, esa es la primera. Segundo, si la empresa tiene dinero, suponete que tiene dinero, y vos mirás que la red es pequeña, porque pasa, hay empresas que son pequeñas pero manejan buena cantidad de dinero, ¿ya? ¿En qué tipo de empresas pueden ser esas? Por ejemplo, hay empresas que son centroamericanas y tienen una sucursal acá en Nicaragua y en cada país centroamericano. Pero por lo general es venta, solamente venden, ofrecen servicios, pero la cantidad de trabajadores es pequeña
la topología son pequeñas, pero tienen la cantidad de dinero capaz para comprar un equipo. Ya, entonces, a pesar de que tenga la capacidad económica, vos como administrador, vos ves la envergadura de la empresa, ¿qué significa? El tamaño de la empresa. Y vos decís, es pequeño. El profesor me dijo que hay 3 niveles en la topología: acceso, distribución y el núcleo. Yo bien puedo combinar acceso con distribución porque la empresa es tan pequeña, pero tan pequeña, que no necesariamente tengo que tener un montón de switches, un montón de equipo, porque sé que la empresa es pequeña. Se van a asustar. Hay empresas que solamente tienen un switch, ¿ya? Y directo van con el equipo que le da el proveedor, pero es porque son pequeñas. Ya hay otras empresas que a pesar de que son pequeñas, compran otro equipito más, que es uno de seguridad. Si por ejemplo ustedes se van a una sucursal de Banpro o de cualquier banco, aunque sea pequeña, le doy el ejemplo de la UCA. Ahí hay un Banpro en la UCA. Esa sucursal es pequeña. Pero ahí van a ver dentro del gabinete dentro del gabinetito que está ahí en el Banpro, y se van a dar un switch marca Cisco. Está ¿cómo que le llaman este? Ay, se me olvidó, la otra vez me lo dijo Oscar. El convertidor de fibra a cable. No me acuerdo cómo El se media llama. converter o el El transceiver. media converter ese. Ya, porque la conexión a internet viene por fibra. El media converter. Ya. Y está un equipito, un ASA. Ya, un ASA es el equipo de seguridad de Cisco. Te van a decir un ASA para unas cuantas computadoras. Pero es que miren, un banco no se limita en el billete. Recuerden que ahí hay billete. Ya, entonces si alguien entra por ahí, puede ocasionar daño, ¿me entienden? Entonces ahí van a ver que a pesar de que sea pequeño, ahí tiene un asa. Ya, incluso hay algunos que hasta si tienen inalámbrico, compran un equipo bueno, un access point bueno. Ya, pero como les digo, va a depender del billete, del tamaño de la empresa y si en verdad amerita poner todo. Ahí se van a dar cuenta que todas las sucursales de los bancos tienen un ASA, tienen un switch marca Cisco, ya fijo hay VLAN. A pesar de que sea chiquito, fijo va a tener una VLAN para solamente la gerente, caja y tal vez servicios bancarios y listo. Te van a decir a la grande, si es un chiquitito ahí, pero los bancos se toman muy en serio esto, ¿oyeron? Sigo, no sé si te respondí eso a la pregunta. Sí, 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 profesor. Ok, Gracias. dice que en un switch capa 3 la latencia es menor, ¿ya? La latencia es menor. Por lo mismo, por lo que ya va combinado, tanto la parte de switch como el router, dice que no necesita dejar la parte del switch para poder ser routado. Entonces, la latencia es menor. Por eso les decía, si tienen la capacidad la empresa de comprarse un switch capa 3, háganlo y unan las dos capas, la de acceso y la de distribución. ¿Ya? E incluso si la empresa tiene equipos ahí, por ejemplo en bodega o que ya no están usando o que lo han movido, pero tiene un router y un switch capa 3, usen mejor el switch capa 3 para interVLAN. El laboratorio nosotros lo hicimos con un router, más adelante lo vamos a hacer con un switch capa 3. O incluso en la plataforma, el laboratorio es con un switch capa 3. Entonces, háganlo. Entonces dice que otra característica que los switches capa 3 son más usados, son los más usados al momento de desplegar una LAN en una empresa, un campus, ¿ya? Ahora, aquí ponen una, dice, la única desventaja es que el switch capa 3 es más caro. Miren, aquí lo pone Cisco así, pero va a depender en sí en, en el modelo, ¿me entienden? Hay switches capa 3 que son más económicos que un router como tal. Ya, pero si ustedes se van a buscar un switch capa 3 de la gama alta, ahí sí puede hacer que sea más caro que un router.
¿Estamos? ¿Ya? Si ustedes quieren saber qué modelo, como toda empresa, Cisco tiene en su página web, hay una sección de producto. Entonces ustedes van a ir a ver qué producto y qué gamas ahí tiene. ¿Oyeron? No es así nomás. Ahora, no me interesa ahorita explicarles los modelos porque primero quiero que aprendan la teoría. Más adelante podemos ver en detalle qué modelo se utiliza en qué nivel, ¿oyeron? Entonces, ya sabemos pues que se pueden dar los dos escenarios. Se puede dar el escenario que tengamos un router o un switch capa 3, pero lo que sí ustedes tienen que saber es que router on stick o el interVLAN routing me permite a mí en un solo cable, ¿oyeron? En un solo cable. Esa es la ventaja. En el caso del router, creo su interfase. En el caso del switch capa 3, creo las SBI. ¿Ya? Entonces, cuando hicimos el laboratorio, vimos que la interfaz física sigue existiendo, pero cuando nosotros le damos el comando show IP interface brief, aparece así, miren, gigabit 0, pleca 0, pleca 1, punto, y ese número que está aquí, la mayoría lo asocian al número de la VLAN, ¿ya? ¿Qué significa? Yo creé VLAN 10, ok, voy a crear una subinterfaz punto 10. Ya, eso es por cuestiones para que el administrador sepa que su interfaz corresponde a cada una de ellas. Ya, esto ya lo vimos, miren acá, esto ya lo hicimos. Ahora, el hecho de que yo haga las subinterfaces no significa que todavía ya puedo asignar IP. Yo les decía que esa subinterfaz tiene que poder trabajar con un protocolo de etiquetamiento. Ya, de etiquetamiento y de encapsulación, que me permita al equipo leer las etiquetas de la VLAN que los switches han etiquetado. Entonces, uno de los protocolos que tiene los equipos es la IEEE 802.1Q. Miren. Y el comando que nosotros ponemos en el equipo es encapsulation.1Q y el VLAN ID. VLAN ID, ¿qué significa? VLAN ID es el número. Ya les decía que los equipos no entienden nombre, entienden número. Ya, entonces nosotros le ponemos el número. ¿Por qué diablos le ponemos un nombre? Porque obviamente como administradores es difícil que estemos pendientes a qué número nosotros le hemos asociado. Entonces, me sale más fácil aprenderme el nombre. Ahora, esto es lo que les decía. Miren, ahí está. Estoy creando la subinterfase y todo eso. Miren, encapsulación 21Q, la VLAN 10, IP address y le pongo la primera IP útil, porque esa subinterfaz va a ser el gateway. Ahí está. Ahora, algo que se vio en el laboratorio fue que cuando yo ya hago mis subinterfaces, que aquí lo voy a probar otra vez, miren aquí, esto no es laboratorio, aquí solamente quiero que miren esto. Ah, ¿qué pasó ahí? Dice que no lo encontró. ¿Qué pasó? Ah, espérenme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjenme ver. Ahora me está dando problema el paquete tracer. A ver. Bueno, me está dando problemas. No, de todas formas, hoy no íbamos a ver laboratorio. Entonces, miren, la idea es
que una vez que yo haga las subinterfaces y todo, yo no voy a tener problema. ¿Por qué? Porque estas subinterfaces, como están en el mismo equipo, no son redes desconocidas para él, son redes conocidas. Entonces, una vez que yo hago la subinterfase, yo bien en el mismo equipo yo puedo probar ping entre ellas y me tiene que dar, porque son redes directamente conectadas a él, que a pesar de que sean virtuales, están directamente conectadas. El equipo las conoce. ¿Ya? Ahora, miren bien acá. El switch capa 3, la ventaja es que yo no necesito otro switch, miren, para crear VLAN. Yo automáticamente, cada cable que va hacia la computadora, ya me va a estar comunicando. ¿Por qué? Porque obviamente yo no necesito un switch que me esté controlando todo. Lo que yo hago es crear SBI acá y listo. Ya, entonces por eso yo les decía, en un switch capa 3 yo puedo hasta ignorar, omitir el router. Ya, porque al final el switch tiene la propiedad de enrutamiento también. Yo eso es una pregunta. Ajá. Eh, bueno, tal vez no solo a mí se me ha dado esta pregunta, pero fíjese que yo le quería preguntar por qué a esta instancia del curso no hemos visto como que a profundidad el switch capa 3. Sí, ahorita estamos comenzando, sí. Ahorita lo vamos a empezar a ver. Mira, no es nada del otro mundo, como te digo. Al final el switch es lo mismo que el router. Lo único distinto es que no se le asigna en IP directamente a la interfaz, se le asignan a las SBI. ¿Me entendés? Entonces no es algo que vos digas, ve, es algo súper distinto. Decime si te digo otro equipo, un equipo de seguridad, ahí sí es otro mundo, ¿ya? Pero los mismos comandos que ya hemos visto, show IP interface brief, show running config, todo, todito es válido, hasta lo de VLAN, todito es válido. Ya, lo único distinto de un equipo capa 3, hablando del switch, es de la SBI nada más. Ya, posiblemente el día viernes hagamos una topología con switches de equipo capa 3 y se van a dar cuenta que es lo mismo, lo mismo. Ya, por eso es que aquí estoy explicando la teoría ahorita, para que sepan diferenciar entre un switch capa 3 y un router que es completamente capa 3. Ya, completito. Entonces, sigo, no te preocupes, el viernes vamos a ver un laboratorio y te vas a dar cuenta que no es nada del otro mundo. ¿Ya? Maestro, Ajá. en un switch capa 3 se puede utilizar DHCP. Sí tiene la capacidad, pero como te digo, si vos me preguntas a mí a quién prefiero darle esa función, yo prefiero un equipo completamente capa 3. Ahí se van a dar cuenta que ustedes como administradores van a tener que diferenciar a qué equipo le van a dar ciertas funciones. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, miren, acá, este router está haciendo uno, enrutamiento, que es su función principal, enrutamiento y direccionamiento. Y ahí tenemos una función. Dos, router on stick, ya, o interVLAN routing. Ya lleva dos funciones. Tres, se le puede configurar como un firewall. Ya serían tres funciones. Cuatro, se le puede configurar políticas de seguridad. Cuatro. Cinco, se le puede crear DHCP. Ya
Ya llevamos 5 funciones en un equipo. ¿Ya? Ahora, imagínate que este equipo sea el de frontera, el que te conecte el proveedor con toda la LAN de la empresa. Con solo el enrutamiento y direccionamiento es mucho trabajo. Ya, es mucha carga. Y vos le estás poniendo otras funciones como DHCP, como seguridad, como router on stick, todo eso. ¿Me entendés? Entonces, no creas que, a pesar de que el equipo tenga la capacidad de hacer eso, no creas que le vas a activar todas las funciones, no. Lo ideal, vos como administrador, es que sepas delegar entre todos tus equipos quién va a hacer una determinada función. ¿Ya me entendés? Por ejemplo, el router de frontera, ese brother solamente va a estar haciendo direccionamiento y enrutamiento. Si vos, tu empresa es bastante grande, la parte de seguridad, la parte de bloqueo, comprate otro equipo llamado firewall. Ya sabes que el routing lo hace tu equipo de frontera, pero el firewall lo hace otro equipo. Si vos querés brindar DHCP, el DHCP lo puede dar otro equipo, o incluso si vos tenés área de servidores, un servidor puede brindarte el DHCP. Y te doy el ejemplo. Aquí en la uni, el DHCP no lo da un equipo. Uno de estos no lo da. Lo da un servidor. Ya. Configuran un servidor en Linux y me da el DHCP. Y yo ya sé que el DHCP lo maneja el servidor, ya no un equipo de esto. Ya ahí le estoy bajando la carga de trabajo. Ya. Si yo quiero hacer router on stick, ok, tengo que ir a ver si en verdad mis equipos no están saturados. Y lo puedo implementar. ¿Me entendiste, Hamilton? Sí, maestro, sí. La idea es que si lo permite el equipo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Lo único que tienen que ver es cuánta carga de trabajo tiene el equipo. ¿Por qué se lo digo? Porque si ustedes le habilitan todas las funciones, el equipo va a estar saturado. Van a darse cuenta que el equipo va a tardar en responder, ¿ya? Y más bien el cuello de botella va a ser ese equipo. Ese es el problema. Ahora, miremos acá. Miremos acá. Dice routing on a layer en capa 3 de un switch. Miren, yo también puedo tener esto. Miren, este escenario. Sin ningún problema. ¿Qué significa? Yo hago aquí interVLAN. Yo hago aquí interVLAN. Y me permite a mí intercomunicar con otro equipo. Ya, sin ningún problema. Y tanto este señor como este señor pueden ser de la capa, perdón, este señor puede ser de la capa de acceso y de distribución. Y este señor, capa de núcleo. Ya, sin ningún problema. ¿Estamos? Ahora, cuando yo quiero que el switch tenga capacidad de enrutamiento, porque ojo, también eso ya quiero explicar. El switch capa 3 por defecto, él viene primeramente configurado como que si fuese un switch. Para habilitar enrutamiento le tengo que poner este comando. Ya, entonces para que él tenga características de un router, tengo que ponerle ese comando, ¿oyeron? Ya llevamos dos diferencias en switches capa 3. Uno trabaja con SBI, no se le asigna IP a las interfaces físicas, sino que a la SBI. Y dos, por defecto el switch capa 3 viene
como que si fuese un switch para habilitar capacidades de enrutamiento. Necesito meterle ese comando, IP routing. Ahí se van a dar cuenta que se le habilitará esas características de enrutamiento. Ahora, vamos a resolver problemas con Interbilan. ¿Qué problemas podemos tener con Interbilan? ¿VLAN perdidas o VLAN desconocidas? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, me he equivocado y no he creado alguna VLAN, ya sea en el switch o ya sea en el router, o si estoy utilizando el switch capa 3, tal vez se me fue y no la creé, ¿ya? Tal vez la creé, pero no asigné puerto. Acuérdense que así era la dinámica de esto de VLAN. Primero se crea la VLAN y después se asignan puerto a la VLAN. Cuando yo creo una VLAN, la VLAN está en blanco, no tiene ningún puerto asignado. ¿Por qué? Porque todo switch, todos los puertos por defecto vienen a la VLAN 1, que es la VLAN por defecto, o VLAN nativa también. Entonces yo cuando hago una VLAN distinta a la VLAN por defecto, yo tengo que decirle qué puerto le voy a asignar a esa determinada VLAN que he creado. Segundo problema, problemas que tengan que ver con el puerto, con el estado del puerto. ¿Por qué? Yo les decía que el puerto son 3 estados. A ver, alguien que me recuerde los estados de los puertos. A ver. Profesor, ¿me escucha, No era, profesor? no era lo Sí, de te acceso, escuchamos. Si No te me escucho equivoco, bien. eran no sé si me equivoqué, troncal, Ajá, espérame que lo escriba. Troncal, ajá. el automático, que es cuando El cambia de tono, automático. y El no recuerdo, automático también se le puede llamar dinámico, ¿oyeron? dinámico, y el otro creo Creo que es de acceso, el acceso. otro. acceso. Acceso, exactamente, acceso. Son 3 estados de los puertos. 3. Troncal, automático y acceso. Este viene por defecto, ¿oyeron? El estado del puerto que viene por defecto es el dinámico o es el automático. ¿Qué significa dinámico? Dinámico significa que si yo el otro extremo lo configuro como troncal, mi puerto que está dinámico cambia de modo y se vuelve troncal. ¿Ya? Él copia el estado del otro puerto. Si yo tengo un puerto dinámico y el otro extremo lo configuro como acceso, el puerto dinámico se transforma en acceso. Ahora, ¿cuál es la diferencia de acceso? Va hacia los hosts finales o a los equipos finales. Llámese computadora, llámese teléfono IP, llámese cualquier otra cosa. ¿Ya? El troncal interconecta los equipos, ¿ya? Y maneja tráfico de VLAN, ¿ya? Ese es un troncal. Te van a decir, profesor, pero el acceso no maneja tráfico de VLAN. Sí maneja tráfico de VLAN, pero solamente el tráfico de la VLAN a la cual el puerto fue asignado. ¿Ya? Si ese puerto se asignó a la VLAN 10, entonces ese puerto de acceso solamente va a ver el tráfico de la VLAN 10. ¿Ya? Mientras que un puerto troncal maneja tráfico de todita la VLAN. ¿Ya? Porque se supone
se supone que estos enlaces que interconectan los equipos no pertenecen a una VLAN en específico, sino que van a manejar tráfico de toditos los paquetes que estén etiquetados con diversas VLAN. ¿Ya? Ellos pertenecen a una VLAN, sí, pertenecen a una VLAN, pero es la VLAN nativa. Y la VLAN nativa, por lo general, son esos los puertos que van a estar trabajando con todos los paquetes que vienen etiquetados con las diversas etiquetas, valga la redundancia, de todas las VLAN. Incluso, incluso paquetes que no tengan etiqueta también. ¿Me entienden? ¿Preguntas hasta el momento, muchachos? ¿Preguntas? Solo una pregunta solo fuera de la clase. ¿Hasta cuándo van a hacer el examen del 1 al 4? Hasta este sábado, ¿verdad? Bueno, ya está habilitado. Si voy a querer comenzar, lo puedes hacer hoy. Ya está habilitado. Ya, entonces tenés desde ahorita hasta el fin de semana. Ok, si no hay preguntas acerca del contenido, sigo. Miren, ya hemos visto dos tipos de fallos. Uno, de que la VLAN tal vez el administrador no los configuró bien. Dos, porque el estado del puerto tal vez, ya sabemos que aquí se supone que son enlaces troncales, pero tal vez por algún motivo yo no lo cambié el modo y él está en modo dinámico. Entonces, en modo dinámico, si el otro extremo no está configurado como troncal, él se comporta como que si fuese de acceso. Y entonces no va a permitir comunicar el tráfico de las distintas VLAN. Ahora, otro fallo también tiene que ver con el estado. ¿Qué significa? En este caso de acceso. Es lo que a mí me pasó en el laboratorio, que yo conecté una computadora en un puerto distinto, pensando que ese puerto pertenecía a una determinada VLAN. El puerto puede ser de acceso, pero yo lo estoy conectando mal, porque tal vez esa computadora está configurada con un IP de un segmento de otra VLAN. Entonces ahí yo me equivoqué. ¿Estamos? O incluso puede pasar de que también ese puerto que está yéndose a la computadora no sea de acceso, sea troncal. ¿Ya? Entonces ahí le está llegando tráfico innecesario a esta computadora que nada que ver. Ya saben, cuando hay tráfico innecesario, no es que cause problemas, pero va a pasar algo. El equipo va a procesar paquetes innecesarios. Y eso es tiempo, ¿oyeron? Eso es tiempo. Ahora, ¿qué otro fallo puede pasar? Aquí todo esto, si ustedes se fijan, todos estos tres eran de switch. Significa que aquí yo he configurado mal el switch, ya sea en la VLAN, ya sea en los puertos troncales o en los puertos de acceso. Pero también yo puedo tener mala configuración ¿en dónde? En el router. Yo puedo tener mala configuración. Tal vez hice mal una subinterfaz, tal vez no la hice, tal vez asigné mal IP, ¿ya? Tal vez incluso asigné mal a su interfaz, no la asigné a la VLAN ID correspondiente. Entonces, ahí yo tengo que ir a ver todo eso. ¿Cuáles son los comandos de verificación? Los que ya hemos visto. Show VLAN, Show IP Interface Brief también, para ver las direcciones IP. Show Running Config, el Show Interface Switchport,
ya puedo dar. El show interface trunk también, ya todito eso. Incluso miren aquí el IP config. Ustedes van a decir, profesor, pero ese no está en los equipos, sí. Pero recordemos que también nosotros podemos tener fallos en los equipos finales. Que yo configuré mal el IP de acá y yo de Lelo estoy matándome acá, pensando que me equivoqué en el switch. Y tal vez me he equivocado en algo tonto, que he configurado mal el IP del host. Ya, entonces ahí ustedes tienen que evaluar todo. Ya. Miremos ahora en detalle cuáles son los posibles escenarios de fallos ahí mediante alguna captura. Miren acá dice que una VLAN fue eliminada. Veamos este escenario. He creado la VLAN, supónganse que he creado la VLAN 10, asigné puertos y todo. Pasa un problema en las empresas. Que en las empresas no solamente hay uno que anda configurando los equipos, son varias personas. Entonces yo hice la VLAN 10, asigné los puertos a la VLAN 10 y todo bien. Pero pasa que por algún motivo la otra persona va y va a hacer algún cambio en el mismo equipo que yo configuré. Y por algún motivo eliminó la VLAN 10. La eliminó. ¿Ya? La eliminó. ¿Qué pasa ahí con los puertos que están asignados a la VLAN 10? A ver, ¿qué creen que pasa? Vuelven a la VLAN 1 por defecto, ¿no? No, no es automático. No es automático. Entonces quedan inactivos, ¿no? Por eso, no es automático. Es que lo que me acaban de decir es que eliminado la VLAN 10, ellos pasarían automáticamente a la VLAN por defecto. No, pasa lo que dice Hamilton. Se vuelven inactivos. Ya, entonces eso es clavo, ¿oyeron? ¿Por qué? Si es el escenario que yo les digo que una empresa no soy el único que anda haciendo configuraciones en los equipos, sino que son 2, 3 o incluso 4 personas. Si la segunda persona eliminó la VLAN y esa VLAN tiene ciertos puertos asignados, esos puertos que están asignados quedan inactivos. ¿Ya? Quedan inactivos. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿oyeron? No solamente es eliminar la VLAN, sino que hay que restaurar, por así decirlo, esos puertos, reasignar esos puertos, ya sea a la VLAN por defecto o a cualquier otra VLAN, dependiendo del cambio que se vaya a hacer en la topología. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque esto puede ocasionar lo que vimos acá, VLAN perdida o VLAN eliminada. ¿Ya? Y cualquiera va a pensar, ve, los puertos están malos, los puertos se dañaron, no. Sino que esa segunda persona eliminó la VLAN y no reasignó los puertos, ¿oyeron? Esto es normal que pase, ¿oyeron? Es normal, a todo mundo se le va el avión. Veamos ahora el segundo problema. Dice, otro problema para, obviamente, Inter-VLAN incluye la mala configuración de los puertos, dice. Ya, dice que esto puede ser causado cuando la conexión del router o el puerto no es asignado a una VLAN correcta. Y está bien. ¿Por qué? Porque aquí ustedes tienen que ver incluso qué VLAN me va a estar controlando la parte de los enlaces troncales. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ver ahí, por ejemplo, VLAN permitidos en troncales.
¿Ya? Y hay VLAN que no son permitidas en enlaces troncales. ¿Ya? Entonces yo ahí tengo que ver también si es una mala configuración de una persona o incluso que a mí también se me fue el avión. ¿Cómo puedo ver eso? Show Interface Trunk. Esto lo vimos en la clase anterior que Oscar me dijo, profesor, está interesante ese comando. ¿Por qué? Porque me indica quiénes son troncales, quiénes están activos. Miren en esa captura, dice que solamente el fase Ethernet 01 es troncal. Miren, solo ese. El siguiente problema es lo mismo, pero ahora con el puerto de acceso. ¿Ya? Si yo conecto un puerto de acceso a una interconexión así de switch, sépanlo, el switch no va a intercambiar información de VLAN, ¿oyeron? Y nosotros podemos ver el modo del puerto con este comando. Show interface, el nombre del puerto y el tipo. Cuando miren switch port, estoy diciendo cuál es el estado del puerto. Dice que está habilitado. Dice que el modo administrativo está de forma estática, acceso. Ya operacional dice que está de forma estática, acceso. ¿Lo vieron? Ahí yo estoy configurando de forma estática el acceso. Dice que estoy utilizando el protocolo de etiquetamiento .1Q. ¿Ya? Problemas de configuración en el equipo. Es lo que les decía. Miren, tal vez aquí es la VLAN 10 y yo puse VLAN 100. Entonces el equipo va a estar etiquetando no con la VLAN 10, sino con el número 100. Y ustedes van a decir, profesor, pero yo hice todo y creé mi VLAN en los switches y todo. Entonces ahí hay problema, ¿vieron? Vamos a ver. Ya está ahí, miren. Hemos visto oficialmente InterVLAN. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ah, no, espérenme. No tienen preguntas. Miren, vamos a leer un poco del 802.1Q. Miren. Dice, el 802.1Q, también conocido como .1Q, un trabajo de la IEEE, obviamente, para desarrollar un mecanismo que permita a múltiples redes compartir de forma transparente el mismo medio físico, sin problemas de interferencias entre ellas. Y ahí le ponen entre paréntesis trunking. ¿Lo vieron? En pocas palabras, lo que hace es el encapsulamiento. El encapsulamiento. ¿Ya? Y dice que detalla el funcionamiento y administración de redes virtuales. ¿Qué son redes virtuales? VLAN. VLAN. Y aquí está el formato de la trama. Miren, esta trama de acá, ya ustedes la conocen. Este es la BPDU de la capa 2, ya, de la capa de enlace de datos. ¿Cómo lo identifico? Miren, ahí está. Destination MAC, Source MAC, el preámbulo y acá la parte del frame. Aquí está lo del chequeo, acá está esto es lo nuevo, miren, acá es lo nuevo.
Esto es lo nuevo que se les agrega. Esto. Que ahí internamente va la parte del campo del 802.1q. ¿Lo vieron? Después empieza a hablar de la VLAN y todo lo demás. Ahora vamos a ver otros protocolos. Ay, perdón. Vamos a ver otro. Encapsulation. Ah, mire, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, esto es lo mismo que ya hemos visto. Lo que quiero es enseñar. Cisco da el 802.1q, ¿oyeron? Pero no crean que es el único que existe. No crean que es el único, ¿oyeron? Hay otros protocolos. Hay otros protocolos de encapsulamiento. Por ejemplo, este de acá. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí. Bueno, vamos a ver cómo lo ponemos. Para que miremos. Ahí está, vamos a ver. Trunking Protocol. No, no me está mostrando. Ok. Uno de los protocolos que les había mencionado es este, miren. Este es otro protocolo. El IEEE 802.1q, todo lo que diga IEEE, muchachos, es libre. ¿Oyeron? Es libre. ¿Qué significa? Ahorita que nosotros ya manejamos la teoría del 802.1q, sepan lo que esto lo van a ver en Cisco, en Huawei o en cualquier otra marca, ¿oyeron? Este de acá, en cualquier otra marca. Lo voy a ver en cualquier otra marca. Pero Cisco tiene su propio protocolo y se llama ISL. Ahora ustedes van a decir, ¿por qué Cisco no lo enseña acá? ¿Por qué Cisco no lo enseña? Miren, no lo enseña porque al final, a pesar de que Cisco es una marca y todo lo demás, quieren que ustedes conozcan los protocolos que más se utilizan. Y pues obviamente el protocolo que más utiliza todo el mundo es el .1q. Y el .1q no es de ellos. Ya, entonces, pues lo enseña y se los da a conocer. Ya. ¿Qué otro protocolo? Ahí está. Miren, este es el propietario de Cisco. Inter Switch Link. Dice, es un protocolo propiedad de Cisco que mantiene información sobre VLAN en el tráfico entre router y switch. Ya. Ese es el de Cisco. Hay otro. Déjenme ver, hay otro. Ah, y si ustedes se fijan, en lo que hay, parece que Cisco SISL permite comunicarse también con el 802.1q. Significa que hay compatibilidad, ¿oyeron? Hay compatibilidad.
Bueno, solamente esos son los dos más famosos. Ya, son los dos más famosos. Preguntas. Preguntas. Preguntas, muchachos. Hablen, porfa. Si tienen dudas acerca de Interbilan o de incluso de lo anterior, no hay problema. Solamente somos 9 personas, los mismos. José, Bayardo, Hamilton, Gerald. Bueno, se me conectó. No se me conectó la Anaí, creo. ¿Dónde estaba Anaí? No se me conectó la Anaí. Y Oscar, no se me conectó. Milagro. Profe, Ajá. yo estoy desde Vallardo, yo. Estamos, que para que no se escuche interferencia o algo, usted sabe. Estamos desde la misma. Ah, dale, dale. Ok. Entonces, miren, yo necesito que en verdad los muchachos del IES que ya han llevado la clase y esto, pregunten, muchachos, ¿oyeron? Porque esto les va a beneficiar a ustedes, como les digo. Esto es como un doble entrenamiento para ustedes. Ya ustedes leyeron un poco la teoría de esto. Y si ahorita ustedes apenas van entendiendo cómo es cada protocolo, hagan la pregunta, lean, ya no se queden con solamente la plataforma, también lean de los libros, lean incluso información de otras marcas, ya, todo eso. La ventaja es que ustedes ya llevaron el curso, José lo está llevando, ya en el IES lo está llevando José el módulo 1 y pues está genial que lo vuelvan a ver. ¿Por qué? Porque vuelven a recapitular todo. El siguiente capítulo que nosotros vamos a ver, además de Interbilan, es este. Miren, ya se lo voy a mostrar. Vamos a verlo un poquito porque me interesa. STP. STP. Esto sí es completamente nuevo para los que yo les he dado clase en la uni. En la uni no me da ni chance de dar STP. Ya, no sé si ustedes muchachos del IES vieron STP o le entendieron en su momento. A ver, ¿lo entendieron o hasta ahorita lo vamos a entender? Profe, que el módulo nosotros lo llevamos súper rápido En para hacerlo. serio, ala, Sí. qué mala onda. Yo creo Bueno. que hasta ahorita, profe. Ok, Nosotros miren, nos vamos a enfocamos más en avanzar. pila y esas cosas. Vamos a avanzar. Porque STP, sin mentirle, es lo más chiva de este módulo. STP. Es lo más chiva, pero para aquella persona que no logre entender qué es STP. STP dice que nos va a explicar problemas comunes en enlaces redundantes. Pero miren dónde, ¿qué significa L2? A ver, ¿qué significa L2? La capa 2, profesor. En capa 2, exactamente. Entonces, por el momento, todito lo hemos visto casi bonito, sin ningún problema. Pero ahorita ya vamos a ver los clavos que pasan en capa 2. ¿Ya? Y cómo este protocolo lo viene a resolver. Y es un arma de doble filo, porque así como lo resuelve, si el administrador lo configura mal, causa más problemas. Entonces, vamos a ver STP desde su teoría básica hasta sus modificaciones, porque tanto como Cisco y como la IEEE lo han modificado. ¿Ya? Entonces, miremos acá.
nosotros hemos visto topologías bonitas, miren. Hemos visto, por ejemplo, un switchito, acá otro switchito y acá otro switchito, que parece como un triángulo. Pero pasa algo. Nunca hemos interconectado estos dos, miren. Siempre lo vemos como que si fuese una V o algo por el estilo, pero nunca lo hemos visto así como en triángulo. Ustedes van a decir, ¿y cuál es la diferencia de un triángulo a una V? Que ese triángulo ya me está generando dos caminos. ¿Cómo es eso? Miremos acá. Quiero que alguien me diga cuál es el trayecto de PC1 para llegar a PC4. Todos los caminos posibles. De PC1 a PC4. ¿Cómo sería? Llega al switch 2. A ver, para comunicar de PC1 a PC4, ¿cómo sería? Primero Dígame los llegaría nombres de al, los equipos. Dígame los nombres de los equipos. primero llegaría al switch 2, no. Llegaría a S2. Después, A S1 o a S4. Profe, ahorita ignora esto. profe, si no mal recuerdo ese verídico, porque, bueno, no sé si me estoy recordando mal, creo que se le configura algo para que solo agarre por un camino, creo. Sí, pero ahorita quiero saber cuáles son todos los caminos posibles para llegar de PC1 a PC4. ¿Cuántos hay? Y díganme cómo es. Ya me habían dicho que llega a S2. Después de S2, ¿qué pasa? Díganos sin miedo. De FAET 01 al S1. Ok, de S2 directamente a S1. Ese es un camino, ¿sí o no? Sí. Pero supongo que Exacto, también ese 2 puede ir a ese 3, ¿no? exacto. El segundo camino sería, partiendo de S2, también yo puedo ir, de S2 puedo ir a S3 y después ¿a dónde? A ese 1 A y ahí S1. partirlo Y después llego a PC4. En pocas palabras, hay dos posibles caminos, ¿sí o no? Hay dos. Hay dos posibles caminos para llegar de PC1 a PC4. Pregunto, ¿los dos caminos tendrán la misma distancia? No, profesor. No, porque ¿Cuál uno es tiene más que pasar por corto? dos equipos, ¿no? El más corto es de ese 2 a ese 1. De S2 a S1, porque solamente paso por S2 y por S1. Mientras que el otro camino paso S2, S3 y S1, ¿sí o no? Profe, fíjese que Ahora, ahorita que estoy viendo eso, no tiene que ver con redundancia, eso también. es que eso es redundancia. Tener dos caminos es redundancia. ¿Ya? Eso es redundancia. Si vos me decís, profesor, fíjese que para llegar a mi casa yo puedo tomar 3 rutas distintas de aquí de la UPA. Y cada ruta escoge distintos caminos. Significa que vos tenés 3 posibilidades. Y les doy un ejemplo. Yo vivo en la norte. A mí me llevan un montón de buses. La 20, la 5, la 14. ¿Ya? Y si me voy por caminos más largos, me pueden incluso llevar otra. Entonces, ahí yo tengo distintos caminos que son redundantes, me llevan hacia mi destino. Obviamente, uno más rápido que el otro, uno toma menos vueltas que otra, ¿ya? Pero llego al destino. Ahora, miren bien acá. Ya sabemos que hay dos caminos, ya sabemos que esos dos caminos es lo que nosotros le llamamos enlaces redundantes, ¿ya? Pero hay un problema, que ese enlace redundante es en capa 2. ¿Qué pasa con los switches cuando le llega un paquete y apenas va a buscar el destino? ¿Qué pasaba? Broadcast, ¿no? Un broadcast. Broadcast, exactamente. Entra en función quién, el bendito ARP. Miren, lo volvemos a encontrar en la sopa del ARP. PC1 no conoce la MAC de PC4.
PC1 va a habilitar el ARP para lograr resolver o asociar la IP que está haciendo ping con la MAC de PC4. Empieza, tira acá a S2, S2 tira un broadcast que va hacia aquí y va hacia aquí y va hacia aquí y va hacia aquí. En pocas palabras, tira hacia todos los puertos menos de donde provino. Lo reciben los cuatro, miren, S3, S1, PC2 y PC3. PC2 y PC3 lo van a eliminar porque no es el destino. Pero los que van a estar activos son el de S3 y S1. S3, como no es una computadora, no lo va a eliminar. Más bien va a expandir ese broadcast. ¿Qué significa? S3 ya no va a volver a enviar el broadcast por acá, ya no. Ya no, porque de aquí provino. Va a enviar el broadcast hacia acá, miren, hacia acá. Y este señor le envió broadcast acá. Significa que S1 le llegan dos broadcasts. Dos broadcasts preguntando. Mira, una pregunta. Ajá. En ese momento que le lleguen dos broadcasts a ese switch, no puede haber colisiones ahí. Eso es lo que voy ahorita. Sí puede haber colisiones. Pero no, ahorita con dos pinches broadcasts no. Pero ya cuando hablamos de un montón, ahí sí. ¿Me entendés? Pero con dos pinches broadcasts no. Tampoco es que vayas a tumbar los equipos tan fácilmente, no. Ya. Ya cuando hablamos de que todas las computadoras, de toda la topología, de aquí, no estoy hablando de toda la topología de la empresa, porque recordemos que ahí estoy separando dominios de broadcast. ¿Qué significa esto? Todo esto es un dominio de broadcast. Ya, entonces, todo lo de acá que envía broadcast solamente va a afectar a este segmento. Ya, no es que se va a expandir por otro, no, solamente a este segmento. Pero aunque sean un montón de máquinas en este segmento, puede ocasionar que los equipos se saturen. Entonces, sigo explicando. A este equipo S1 le llegan dos broadcasts preguntando por PC4. Obviamente van a encontrar el destino y viene la respuesta. El problema es que la respuesta viene no en broadcast, vienen únicas, pero miren, vienen pensando que aquí viene la respuesta y aquí viene la respuesta. El problema es que este responde por este lado y viene por este camino. Aquí viene otra respuesta y viene este camino. S2 recibe la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Le dice, mira, esta es la dirección MAC para este IP. Pero recordemos que la ARP no solamente hace el match del IP con la MAC, sino que también hace el match hacia qué puerto de ese 2 está conectado. Entonces va a decir, la MAC de PC4 la tengo tanto en el puerto F01 como en el puerto F02. ¿Me entienden? El problema está que ahí hay una incongruencia de que el S2 va a registrar varios puertos a la vez con esa MAC. ¿Ya? Entonces, cuando este señor envía, va a haber una incongruencia y va a volver a generar otro broadcast y ese broadcast va a confundir a los demás porque los demás ya también tenían asignado un determinado puerto para PC4. De tal forma que genera otro broadcast, este señor ya se confunde porque dice, mira, PC4 yo lo tenía en F03, pero ahora vos me lo estás diciendo que está en F01 y está en F02. Como yo no sé en cuál puerto es, voy a volver a enviar broadcast. Y envía broadcast aquí y broadcast acá. En pocas palabras, S1, S2 y S3 están enviando puro broadcast. ¿Ya? Puro broadcast. No, aquí no va a tomar. Aquí no va a tomar caminos. Aquí broadcast es broadcast, lo va a tomar por todos lados.
el switch no tiene la capacidad de redireccionar ni de rutar. Entonces la pregunta tuya, Gerald, no aplica aquí porque no es un router. El router sí tiene la capacidad de decir, ok, voy a escoger el mejor camino. Aquí no, switches no. Switch lo va a enviar en broadcast por todos lados. Por todos lados. Por eso les digo, al final como envía por todos lados y eso ocasiona que los otros switches se confundan y los otros switches al estar confundidos van a generar más broadcast, al final generan una cantidad de tráfico innecesaria de puro broadcast y eso es lo que se llama tormenta de broadcast. Cuando todos los equipos empiezan a generar broadcast, broadcast, broadcast. Y eso se llama tormenta de broadcast. Y es esto, miren, tormenta de broadcast. Cuando empiezan a generar de forma innecesaria. Ahora, ¿qué pasa en las tormentas de broadcast? Pasan muchas cosas. Los equipos se saturan, se ponen lentos, se pierden paquetes. Bueno, y en realidad ni son paquetes de datos, son paquetes que si por ejemplo ya había comunicación, los paquetes de datos se pierden, pero también incluso se pierden los mismos paquetes de broadcast y eso ocasiona más confusión. ¿Ya? Ahora, como estamos hablando de capa 2, si nosotros vamos a recordar la BPDU, el encabezado de la capa 2, no hay ningún campo en el encabezado capa 2 que me permita a mí matar la trama en capa 2. ¿Qué significa? Van a andar deambulando un montón de paquetes que se originaron de broadcast y no hay ningún mecanismo que elimine esos paquetes, esas tramas, perdón. Ahora, ¿qué difiere de esto en capa 3? Pregunto, ¿qué mecanismo hay en capa 3 que mata un paquete? No es lo de TTL. Exacto, TTL. En capa 3 sí tenemos TTL. En capa 3 tenemos TTL. En capa 2 no. Entonces ese es el problema. Capa 2 no hay un mecanismo para matar. ¿Estamos? Te van a decir, y entonces, ¿cómo elimino el bendito paquete, la bendita trama que anda deambulando de un lado a otro y que me está saturando el medio? Fácil. Spanning tree. El spanning tree es la solución. El spanning tree es un protocolo que previene bucles. Bucles, ¿qué es un bucle? Es eso, que ande de un lado a otro la trama saturando al medio. ¿Ya? ¿Y qué hace STP físicamente? Físicamente no hace nada. Lo que hace es de manera lógica. De manera lógica va a bloquear un camino. Profe, De los dos caminos que tengo acá, él bloquea uno. Y solamente por uno sale. Ajá, ¿quién iba a hablar? profe, mire que creo que he visto una topología, recuerdo que en este caso solo está conectado un puerto a cada switch, en eso que parece triángulo, pero ¿qué tal si tuvieran dos puertos por cada switch conectados entre sí? ¿Me Ah, explico? ok, sí, eso ahorita si te fijas bien, este es enlace redundante, pero para llegar al destino. Pero también podemos tener enlaces redundantes para la interconexión de los dos equipos. ¿Qué significa? Es lo que vos decías. Aquí tengo un cable.
¿Yo puedo conectar otro cable aquí a ese 1? Sí. ¿Y qué va a pasar? Ya tengo dos caminos. ¿Qué va a pasar con el spanning tree? Te lo va a bloquear. El spanning tree solamente permite un camino, porque garantizar un camino evita generar broadcast por montón. Te van a decir, y entonces, ¿cuál es el chiste de tener enlaces redundantes si de forma lógica el STP me lo bloquea? Esos enlaces redundantes que el STP bloquea, no es que apaga el enlace, escuchen bien, no es que lo apaga, él está activo, solamente que él no está en modo, solamente que él no está en modo de envío. Entonces, él no está en modo de envío, pero él está atento de que si se cae el enlace principal, ¿qué creen que va a pasar? Si se cae este enlace principal. Toma el otro. Toma el otro, activa el otro, lo activa. En pocas palabras, ese segundo camino está de respaldo. Ese segundo camino está de respaldo. Bueno, Gerald, ahorita no te lo puedo explicar porque no creas, STP es complejo, ya te lo voy a explicar. Ya te lo voy a explicar. Entonces, ya ahí entendimos esto. Cuando hay enlaces redundantes en capa 2, STP previene las tormentas de broadcast haciendo que los múltiples caminos se bloqueen de forma lógica, permitiendo un solo camino. Un solo camino. Por ejemplo, para llegar de PC1 a PC4 es solamente este. Si yo quiero de PC4 a una computadora que esté en S3 aquí, va directo. Si yo quiero una computadora aquí que vaya a PC3, toma este camino, miren. Si yo quiero una computadora que vaya de S3 a PC1, él toma aquí, miren, bla, bla. ¿Ya lo vieron? Garantizar un camino no significa que voy a cortar los caminos posibles hacia los distintos destinos, no. Ese camino obviamente me tiene que llevar a todos los destinos. ¿Ya? Ahora, cuando se cae el enlace principal, lo que hace el STP es recalcular. ¿Recalcular qué significa? Recalcular es activar el protocolo y ese puerto que estaban en bloqueo lo pone en envío, en forwarding, lo habilita y lo empieza a enviar datos. Ahora, eso toma un tiempo, no crean que es inmediato. Cuestiones de segundos, pero ese ya es un tiempo. Entonces, el tiempo que demora los switches en poder habilitar el camino para que la topología siga comunicándose, eso se llama convergencia. ¿Ya? Convergencia. Entonces, bueno, esto es lo que ya le hemos hablado, los problemas de los enlaces redundantes o los loops en capa 2, que lo que hace es que como hay un gran tráfico de broadcast, generan las tormentas de broadcast. Y las tormentas de broadcast ocasionan dos cosas tres cosas muy dañinas. Uno, un alto uso de CPU, ¿ya? Y dos, que aquí no lo veo claramente, inestabilidad. Inestabilidad en la tabla MAC. Como ellos están enviando broadcast por montón,
Los equipos están cambiando las direcciones MAC. Ya, entonces eso es crear inestabilidad. Miren, ahí están las tormentas de broadcast y eso. Ahora, ¿cómo le hace el spanning tree? Ya aquí termino. El spanning tree, que así se llama el algoritmo, lo que hace es seleccionar un switch raíz, por así decirlo, el jefe. Él es el jefe. ¿Ya? Y a ese switch raíz, los otros switches le deben de hacer caso. ¿Ya? Porque te van a decir, profesor, ¿y cómo sé a quién creerle? ¿Qué pasa si en verdad aquí se cayó, pero tal vez fue momentáneo y después volvió? ¿Ya? Eso me va a ocasionar que vuelva a recalcular el STP, la conexión. No, no crean que así nomás. El STP, como tiene que seleccionar un switch raíz, el switch raíz es el encargado de verificar si ese enlace se cayó. Si ese enlace se cayó, entonces él manda a informar que en verdad el enlace está caído. Él es el único que tiene que informar que el enlace está caído. Si él no lo ha informado, nadie más tiene que habilitar la parte de recálculo del algoritmo. ¿Ya? En pocas palabras, es para evitar falsos positivos. ¿Ya? Ahora, eso se selecciona un root bridge. Después vamos a darnos cuenta que lo que va a hacer el spanning tree es bloquear los enlaces redundantes, aquellos caminos. Después va a crear una topología libre de ciclos, de bucles, perdón. ¿Ya? Y en caso de fallo, el spanning tree va a volver a recalcular. Todo esto lo hace de forma automática, ¿oyeron? De forma automática. Ustedes no tienen que hacer nada más que configurarlo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? Ahora, ya con esta presentación, ya aquí, este slide termino. Ya dijimos que el STP es el encargado de bloquear de forma lógica los caminos redundantes en capa 2, porque no existe un mecanismo que mate esa trama que ande ahí deambulando en todo el medio. Entonces, él escoge un switch raíz o un root bridge, después escoge lo que se conoce como puertos raíces, después se escoge lo que se conoce como puertos designados, y después escoge los puertos bloqueados o mejor conocidos como puertos alternativos. Hasta aquí voy a dejar la teoría, muchachos, porque ya varios se están desconectando y no quisiera que se perdieran esto, ¿ya? Y segundo, voy a cambiar de diapositiva. Voy a utilizar otra diapositiva de otro señor. Ya les digo de quién. Esta diapositiva no es meramente de Cisco, pero este señor sí es instructor de Cisco, ¿ya? Este señor es una inminencia ahí en Cisco, ¿ya? Yo creo que es CCIE este señor. Y él da curso del CCNA, incluso del CCNP y todo lo demás. Y como les digo, es una inminencia acá en la parte de routing, switching y todo eso. Entonces, el señor se llama Rick Graziani. Y esta es su diapositiva de Spanning Tree. Este señor les explica el Spanning Tree como para niños. Entonces lo vamos a tomar de aquí, miren. Y lo vamos a tomar con esta topología.
ya con esta de acá. Miren, anteriormente el STP anteriormente era el CCNP, miren. Pero Cisco le dijo, vamos a bajar esos contenidos al CCNA para que los que estudien CCNA sean expertos en la parte de enlaces redundantes en capa 2. ¿Por qué? Porque pasan muchos problemas en capa 2. Entonces Cisco quiere que los que saquen el CCNA sepan cuáles son los problemas que se dan en capa 2 y cómo resolver esos problemas, ¿vieron? Entonces, esta diapositiva se la voy a compartir en el grupo, por favor, la van leyendo y para el día viernes la vamos a analizar, ¿oyeron? ¿Preguntas aquí, muchachos? ¿Preguntas? No, maestro, de mi parte no. Ok, entonces ahí quedaríamos el día de hoy, muchachos. Gracias. Entonces, buenos días. Lean la teoría, por favor, y como les digo, ya está habilitado el examen número 1. Ya tienen desde hoy hasta el fin de semana. ¿Oyeron? Ok, profesor. Ok, Buen nos día. vemos. Buenos días. Buen día.